Bien. Bien, operadores. Entonces, operadores matemáticos, ¿sí? Como su nombre lo indica, sirven para realizar cálculos matemáticos en nuestros programas. Tenemos esos 5 operadores que ven ahí. El más para la suma, el menos para la resta, el asterisco para el producto, la barra para la división real, pero también para el cociente de la división entera, ahí debería decir división, pero no dice, y el símbolo que nosotros conocemos como el porcentaje sirve para calcular el resto de la división entera, ¿sí? Así que esta parte hay un apunte, un video tutorial, más de un video tutorial en el campus virtual. Esta parte revísenla bien, si no les queda claro qué diferencia hay entre obtener la división real o la división con coma, por así decirlo, entre obtener el cociente y el resto, ¿sí? Y después tenemos los paréntesis que también nos sirven en las operaciones matemáticas para separar en términos, ¿sí? Algo que también en los cálculos algebraicos, en las clases de matemática, lo hacen, ¿sí? La diferencia es que ustedes en matemática utilizan no solo paréntesis, sino también corchetes y llaves para separar en término. En este lenguaje son solamente paréntesis para separar en término, ¿bien? Y pueden utilizar todos los que necesiten. Siempre se resuelve del paréntesis más interior al más exterior a lo que no tiene paréntesis. Entonces, por ejemplo, estas 4 cuentas que ven acá, ¿qué les parece que le da como resultado? Esta de acá, ¿qué les parece que da como resultado? La primera. Una variable. No, pero matemáticamente, porque se puede calcular cuánto daría como 35. resultado. 35, exactamente, porque lo que va a hacer es, primero lo que está en el paréntesis más adentro, 2 más 3, 5, luego ese 5 se multiplica por 5, lo cual nos da 25, y luego lo que no está dentro de paréntesis, que es sumarle 10, nos da 35. ¿Qué daría el de abajo? 27. 27. Daría 27, ¿sí? Porque lo que va a hacer es la separación en términos que se hace en la matemática, es decir, la precedencia o la importancia va a ser primero resolver 3 por 5, que nos va a dar 15, más 2, que nos da 17, más 10, que nos da 27, ¿sí? ¿Qué nos va a dar este de acá? 2,5. Bueno, ese es tramposo, ¿sí? Ahí es donde depende qué representa el 5 y qué representa el 2. Acá claramente están representando números enteros, ¿sí? Entonces, entero dividido entero va a ser el cociente de la división entera. ¿Y qué es el cociente de la división entera? El 2. 2, ¿sí? Porque 2 por 2 me da 4 y me falta 1 para llegar a 5. Así que 2 sería el cociente. Ese sería el resultado de esta cuenta en C, ¿sí? Y el de acá sí sería la división real, porque está siendo float, o un número decimal, dividido 2. Entonces esto me va a dar 2,5, ¿sí? Estos son los resultados que darían, ¿sí? Como ustedes dijeron, 35, 27. Y los de abajo, que son los que les diría que repasen en la parte de las divisiones, con los videotutoriales que hay. Si estamos dividiendo entre enteros, el resultado me queda el cociente. Si estamos dividiendo y hay un float en la división, ¿sí? Un número con coma o una variable float, el resultado me va a quedar con coma. Entonces, 5.0 dividido 2, en lugar de quedarme 2 como el de arriba, me queda 2.5. ¿sí? Eso es una particularidad del lenguaje y es algo que se te van a tener que acostumbrar. ¿sí? Que si dividen entre enteros... Sí. Pero en el resto de la división entera no tendría que dar el resto, o sea, no el 2,5, sino el resto de la división. Sí, pero no en los ejemplos no está el resto es el porcentaje. Perdón, pensé que iba, listo. Pero Gracias. mirá, si yo hubiese puesto acá 5, después lo voy a agregar porque está bueno para agregarlo, 5, símbolo de porcentaje 2, no calcula un porcentual. Lo que va a hacer es 5 dividido 2 y en lugar de quedarse con el cociente, se queda con el resto. Entonces, como habíamos hecho recién, el cociente es 2, así que 2 por 2, 4, y lo que resta para llegar a 5 es el resto. O sea que
el resto de la división sería 1 en ese caso, ¿sí? Ese se usa mucho para ver si, por ejemplo, si un número es par o impar, ¿no? Claro, podría servir para saber si un número es par o impar, porque con el resto podemos saber la paridad del número y, bueno, si no es par, es impar. Exactamente. Y Bien. usar un O para, número saber con si- coma. para muchas yo cosas, tengo- ¿eh? Sí, sí. Tengo una pregunta ahí. En Java, por ejemplo, cuando vos haces una división, si lo almacenás en una variable tipo float, por más que vos le hayas puesto los números enteros, te tira igual el resultado de la división con la coma. ¿No es lo mismo en C? No. Yo no programé en C. En C vos tenés que garantizar que al menos uno de los que están, de los operandos, o sea, uno de las expresiones sea float, como el ejemplo último, ¿sí? O el 5 o el 2 tiene que ser float. Y obviamente si eso lo guardas en una variable, la variable también tiene que ser float, porque si la variable es entera, pierde la capacidad de guardar la parte decimal. Así que tenés que garantizar las dos cosas. ¿Dónde lo guardás tiene que ser float? Y algunos de los dos elementos que estás dividiendo tiene que ser float también. Tengo una consulta, Ángel. Sí. Si ponemos a dividir como ahí dice 5.0 Sí. y usamos, ¿cuál era esta? Me olvidé. Usamos el resto. No Sí. nos va a dar nada, o sea, el resultado nos va a dar con coma, digamos. El O sea, no resto va a haber resto de directamente. la división entera solamente va a compilar si las dos expresiones que querés dividir son enteras. Son Si enteras, es float, claro. no, Ya ni si es funciona con coma, directamente. no. Con claro. Tienen que ser Claro, los porque dos pasa al enteros decimal. para poder usar el resto, ¿sí? En cambio, la barra sí se puede usar con números decimales o con números enteros, teniendo un funcionamiento distinto cuando son enteros a cuando hay un decimal, como pueden ver. ¿Sí? Igual mi idea no era hacerles lío con esto, es un ejemplo nomás. Ya vamos a ver tiempo para verlo en detalle, ¿sí? Esto Ángel, sí, flow es que tiene coma, digamos, es que es sí. un decimal. Oh, Uy, no sé bueno, qué. hay un eco importante. Float es que exactamente tiene la capacidad de guardar números con la parte decimal. También guarda enteros, o sea, si yo en una variable float pongo el número 3, tengo el 3, ¿sí? Pero también puedo guardar el 3.33, por darte un ejemplo. En cambio, en un entero no puedo guardar 3.33, siempre se va a quedar con el entero. ¿Bien? Perfecto, entendí. Gracias. Tengo otra Exi- consulta, Ángel. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la variable float y double? La cantidad de bytes, si no me equivoco, habría que ver si hoy actualmente el float y el double no tienen la misma cantidad de bytes que ocupa una variable de ese tipo, pero básicamente si difieren en la cantidad de bytes, es la cantidad de números que podés, cuanto más bytes tenga, más grande el número y más chico el número es el que podés guardar. Buenísimo, gracias. Bien. Bueno. Vamos a seguir entonces con los operadores relacionales, que también los utilizaron. Y con los operadores relacionales vamos a poder hacer preguntas o proposiciones lógicas, ¿bien? Y toda proposición lógica va a tener un resultado que es o verdadero o falso, ¿sí? Y va a depender de qué son las cosas que estoy comparando para que me dé uno u otro. Entonces, tenemos mayor, igual, menor, igual. Fíjense que el igual, ¿sí? Se escribe con dos iguales, no con uno. Ya vamos a ver por qué es con dos iguales y no con uno. Y el distinto es el signo de exclamación de cierre y el igual, ¿sí? Esa es la manera de decir distinto. Triple igual, en este lenguaje me parece que no, Brian, ¿no? No he visto nunca en C y No, C++. triple igual todavía no lo agregaron. Y Claro, no capaz sé si que lo van a algún- agregar. Porque en realidad el triple igual es para saber igualdad, no solamente en los datos que están guardando, sino que también en el tipo de datos en el cual se están comparando. Y eso lo utilizan, no sé, lenguajes como JavaScript, por ejemplo. Ujú. Y C++ ya como es fuertemente tipado, ya tendría como carencia de sentido. Por eso calculo que todavía no lo agregaron en el C++ nuevo. Bien, y bueno, acá hay un ejemplo entonces que si me pregunto 5 mayor a variable b, ¿sí? Va a depender de lo que tenga la variable b para saber si eso es verdadero o falso.
Si B tiene el número 6, entonces 5 no es mayor que 6, me da falso. Si B tiene el número 1, entonces eso va a ser verdadero porque 5 es mayor que B. ¿Está bien? Bien. Hola. Pasamos a los operadores lógicos, que también los conocen, si no me equivoco. Ustedes estuvieron utilizando decisiones... Profe, sí, hay un compañero que quiere hacer una pregunta y creo que es Mateo. sí, a ver. El ampersand, Ampersand. eso, Sí. ¿para qué servía? Ahí lo estoy por mencionar. Ah, me sonaba que lo habían dicho, pero no me acordaba qué era. No, todavía no, porque el doble ampersand, ahí es cuando estoy viendo en operadores lógicos, y de hecho acá lo voy a nombrar solamente. Ya va a llegar el momento, probablemente la clase que viene, donde vamos a dar ejemplos de esto, ¿sí? Pero ustedes ya saben, por el curso introductorio, ¿no, Brian? Que existen estos operadores y para qué sirven, ¿sí? Lo habrán visto en la Exactamente. parte de Sí, programación. lo usamos, sí, en un par de diagramas. Y también lo usaron en Excel probablemente, o en planilla de cálculo, donde pueden hacer una pregunta, ¿sí? O exigir una condición, y que esa condición tenga un i o tenga un no, y dependiendo del operador lógico que usan, tiene un funcionamiento o tiene otro, ¿sí? Acá simplemente está para presentarlo. Tenemos el operador AND, que es el doble ampersand, ¿sí? Es el carácter que lo encuentran sobre el 6, probablemente en la mayoría de los teclados. Luego tenemos el OR, que es el doble pipe, ¿sí? Y es el carácter que lo van a encontrar en el teclado en varios lugares, pero en general al lado del 1, ¿sí? Que lo hacen con el Alt y el 1. Ese es el OR. Después la negación, acá me equivoqué, no es el igual, después lo voy a corregir, es solo el símbolo de exclamación de cierre, ¿sí? Acá le pifié. Esto es, este operador con el igual era el distinto, ¿recuerdan? Acá yo me equivoqué, solo el signo de exclamación es la negación. Y lo que está ahí, y pueden ver, son las tablas de verdad que la clase que viene vamos a estar trabajando, ¿sí? Son cómo responde el AND y cómo responde al OR en una proposición lógica, dependiendo de los valores que pueden tomar las dos condiciones. Sea A una condición y B la otra condición, si las dos son verdaderas, tiene un resultado. Si una es verdadera y otra es falsa, tiene otro resultado, dependiendo del operador lógico que utilicemos, ¿sí? Bien, seguimos porque esto no es para ver a fondo estos temas, sino para hacer una especie de panorama general, ¿sí? Bien. Y como decía, creo que por ahí... Ángel, Sí. nosotros en negación no me acuerdo de haberlo visto. ¿Qué es cuando no se, cuando se cumple uno pero no el otro? No, la negación, y de vuelta esto es una lástima que lo haya escrito mal, es solo el signo de exclamación, lo que Sí. hace es cambiarle el valor de verdad a una proposición lógica. Entonces, si yo pongo negación de una proposición, si la proposición me dio verdadero, le cambio el valor a falso. Y si la Ok. proposición me dio falso, le cambio el valor a verdadero. Muchas veces Perfecto. sirve para preguntar lo contrario a lo que quiero para terminar teniendo lo que quería. Perdón, lo que no quería. ¿Sí? Ese se usa solo en variables booleanas, ¿no? Se usa, sí, la negación se usa en variables booleanas o en proposiciones lógicas. ¿Sí? Yo puedo usar la negación. Todos los operadores lógicos se utilizan con valores lógicos nomás, Lógicos. tanto Claro. verdadero como falso. Lo que pasa es que nosotros el valor verdadero lo podríamos sacar de un relacional, por ejemplo, del mayor igual o menor, o de eso podemos sacar un resultado verdadero o falso, un valor lógico. Pero acá los operadores lógicos solamente trabajan sobre los valores lógicos, ¿verdad? O no. ¿Verdadero o falso? Ahí está. A ver, yo creo que acá no tengo la posibilidad de escribir. Ah, acá sí. A ver. Igual es un lío escribir con esto, pero, por ejemplo, una proposición lógica podría ser si A, una variable, ¿no? Es mayor o igual a 1. Esa es una proposición lógica. Entonces, con cualquier número que sea 1 o mayor, esto da verdadero. Con 0 y menor, me da falso. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Eso es una proposición lógica sola. Ahora, si yo quiero dos proposiciones lógicas a la vez, por ejemplo, podría poner esto. ¿Sí? Y ahí tengo la tabla que se encuentra arriba a la derecha, ¿sí? Porque usé el AND.
Entonces, ahora las dos condiciones se tienen que cumplir, por eso es el y, para que esto sea verdadero. Entonces, ¿qué números dan ahora verdadera la proposición lógica? El 1 al 10. Disculpa, profe, ¿cómo fue la pregunta? Del 1 al 10, sí. ¿Qué números dan, qué valores, perdón, lo voy a preguntar bien. ¿Qué valores de A son los que darían verdadera esta proposición lógica? Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del o 1 al 10, ¿sí? incluido. Los dos inclusive, del 1 al 10, O del todos 10 los números para que están abajo. en el medio. ¿Por qué? Porque si yo tengo el número 20, por ejemplo, 20 mayor o igual a 1, verdadero. Y 20 menor o igual a 10, falso. Y como yo pedí con el i que sean las dos condiciones verdaderas, entonces me da como resultado falso. Y podemos ver que el 20 no está entre el 1 y el 10, así que lo mismo sería si yo pondría un número menor a 1, por ejemplo el 0, porque me daría verdadero la segunda parte, 0 es menor o igual que 10, pero no me da verdadero acá, ¿sí? 0 no es mayor o igual a 1. ¿Bien? Y con el O sería, tendría un comportamiento similar, pero la diferencia notable con el O es que con que una de las condiciones sea verdadera, ya todo va a ser verdadero. ¿Bien? Entonces, si yo pongo con un O acá, voy a estar en graves problemas porque, ¿qué pasa? Todos son valores verdaderos. Cualquier valor entra. Exactamente, cualquier valor que yo ponga me va a dar verdadero, porque cualquier número es o más grande o igual que el 1, o más chico o igual que el 10, ¿sí? Cualquier número que pensemos va a cumplir alguna de las dos condiciones, ¿sí? Distinto es si yo pongo esto. Ahora no. Ahora va a dar verdadero cuando el número sea de 0 hacia abajo, o cuando el número sea, perdón, de 1 hacia abajo. De 1. Sí. O cuando el número sea de 10 hacia arriba. ¿Sí? Y no hay ningún número que cumpla las dos condiciones a la vez. El 20 no va a ser mayor o igual a 10, pero a la vez menor o igual a 1. Sería imposible, ¿sí? Cambié los símbolos, además del operador lógico, cambié los símbolos de mayor por el de menor y el de menor por el de mayor. Entonces ahora sí toma sentido el OR, ¿sí? Y así podría haber muchos más ejemplos que, como les dije, la idea es verlos la semana que viene, no hoy, ¿sí? Esto es un panorama general. De hecho, estamos dedicándole bastante tiempo a esta parte, pero está bueno que haya sentido ahora, no hay problema. A ver cómo saco esto ahora, porque, bueno, va a quedar ahí. Bien, y el operador de asignación, que por ahí alguien lo había mencionado, es solamente el igual, y nos sirve para asignar un valor a una variable, ¿sí? Entonces, puedo asignarle el número 50 a la variable var, puedo asignarle la variable, lo que contiene la variable b a la variable a, puedo asignarle el carácter x a una variable que se llame carácter, puedo asignar el resultado de un cálculo matemático a una variable que se llama precio, por ejemplo, o puedo asignar lo que contiene una variable más 1 a su misma variable, lo cual haría que se incremente en 1 su valor, ¿sí? Esas son todas ejemplos correctos del operador de asignación. Lo que está a la derecha se asigna a lo que está a la izquierda, y lo que está a la izquierda siempre tiene que ser una variable, ¿sí? Esas son dos reglas que se cumplen siempre. Lo que está a la derecha se asigna a lo que está a la izquierda, y lo que está a la izquierda siempre tiene que ser una variable. Y acá podemos ver ejemplos donde no compila, no funciona directamente, porque no se cumple eso de que lo que está a la izquierda es una variable, ¿sí? Esto está mal. Yo no puedo al número 50 asignarle la variable var. Sí puedo hacer esto, pero esto no, ¿sí? Esto tiene menos sentido aún, ¿sí? Porque estoy asignándole al número 50, no tiene sentido. Y la de abajo, sintácticamente funciona, ¿sí? Porque a la izquierda tengo una variable, así que técnicamente funciona, pero ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no tiene sentido? Sigue siendo lo mismo. Yo le estoy asignando a la variable var lo que contiene la variable var, así que técnicamente no estoy haciendo nada en esa instrucción, porque es lo que ya tenía, ¿sí? Como redundante. Es completamente redundante, sí.
Así que eso, obviamente, si bien compila, no tiene ningún sentido usarlo. ¿Bien? Así que si pusieron una cosa así si ponen alguna cosa así en algún momento, lo pueden sacar tranquilamente de su programa, que no va a afectar en nada porque no está haciendo nada. ¿Sí? Bien. Pasando ahora a cómo sería el proceso para resolver problemas. Al principio no van a ser tan complicados los problemas que vamos a resolver, pero después sí, cada vez se van a hacer más y más difíciles. Y acá tenemos como un esquema de cómo sería ese proceso para resolver problemas. Y obviamente está simplificado, pero como mínimo tiene que tener estos pasos. Yo puedo tener que ser capaz de identificar cuáles son los datos de entrada. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es identificar cuál es la información de salida de mi programa. Y el paso número 3 es idear o diseñar el algoritmo que resuelva la aplicación. ¿Sí? No empiezo pensando el algoritmo. Esto es importante. Primero identifico cuáles son los datos de entrada, cuál es la información de salida, y después pienso el programa. Cuando los programas son muy sencillos, como el primero ahora que vamos a ver, casi hasta que sale todo junto. Pero a medida que los programas se hacen cada vez más difíciles, si yo no tomo estos pasos, puedo terminar haciendo cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, llevando esto un poquito más allá, podemos ver que si bien los pasos eran identificar los datos de entrada, después identificar la información de salida y después diseñar el algoritmo, a la hora de ejecutar el programa, ¿sí? El proceso obviamente va a estar en el medio, porque el algoritmo o programa o proceso lo que se va a encargar es de que los datos de entrada se procesen para elaborar la información de salida. ¿Bien? Yo tengo datos de entrada, por ejemplo, no sé, un importe de una compra. La información de salida que quiero mostrar es el importe total que tiene que pagar. Y en el proceso por ahí tengo el cálculo de una serie de descuentos en base a la edad o en base a alguna tarjeta particular que use o al importe total, ¿sí? Entonces, el proceso lo que me va a determinar es si los datos de entrada tienen que ser modificados para luego transformarlos en información de salida. Otro ejemplo de esto podría ser datos de entrada, las notas de los 2 parciales de laboratorio 1. Proceso, verificar las notas para poder determinar el estado académico al finalizar la cursada. Y la información de salida sería regularizó la materia, promocionó la materia, recursa la materia. ¿Se entiende? Esa es la idea cuando uno tiene que pensar un programa. Tiene que tomarse el tiempo y analizar estos pasos. ¿Bien? Bueno. Siguiendo acá, entonces, vamos a plantear este ejercicio que vamos a resolver primero con diagrama, después un poco de código todavía en la diapositiva, y ya cuando entremos una última vez con Zoom, en un nuevo ingreso hoy mismo, lo vamos a ver con el IDE, compilarlo y verlo en funcionamiento. ¿Sí? El programa en cuestión va a ser hacer un programa que ingrese 2 números enteros por teclado y calcular e informar la suma de ellos. ¿Bien? Entonces, si seguimos los pasos de acá, de este esquema, tenemos los datos de entrada son 2 números enteros. ¿Bien? Yo tengo que identificar cuántos son, de qué tipo, porque no es lo mismo que sean números enteros a que sean números decimales. ¿Bien? El proceso va a ser la suma de esos 2 números, es una operación matemática, y la salida va a ser el resultado de la suma. De vuelta, acá tengo que identificar cuántos son, de qué tipo, ¿sí? Si voy a sumar 2 números enteros, el resultado me va a quedar un número entero. Así que el resultado a mostrar va a ser un solo número entero. ¿Bien? Bien, y acá estarían las instrucciones en el lenguaje de programación con los pasos a la izquierda en castellano. Lo primero que vamos a hacer son el paso de declarar las variables necesarias para trabajar. ¿Bien? Entonces, variables que podríamos usar son número 1 para el primer número 2 para el segundo número que va a ingresar el usuario, y otra variable llamada resultado para guardar el resultado de la suma. El siguiente paso va a ser ingresar por teclado el número, ¿sí? El número 1, en este caso.
El segundo paso, acá me equivoqué nuevamente, lo voy a corregir todo cuando lo suba de vuelta. Acá tendría que ingresar el número 2, ¿sí? No el número 1. Tendría que ingresar el segundo número por teclado. Fíjense que para poder ingresar por teclado uso el comando sein, ¿sí? Fíjense que la sintaxis es sein, mayor, mayor, y la variable donde quiero guardar por teclado. Así que declaro las variables, ingreso el primer número, ingreso el segundo número, realizo la suma de los dos números, ¿sí? Número 1 más número 2, del lado derecho de la asignación, y el resultado va a parar a la variable llamada resultado, que está a la izquierda. Y por último, muestro por pantalla el resultado con cout, el otro comando para mostrar por pantalla, y lo que contiene la variable resultado. Bien, esto sería simplificando cómo sería las instrucciones para resolver este programa. Profe, Y- consulta. Sí, Perdón. Ahí en el tercer paso puede ser que sin tendría que ser num2. sí, ahí les había dicho que me equivoqué. Ah, disculpa, no, Seguramente yo no te copié y escuché por pegué eso. y no le cambié Ah, el nombre a la dale, variable, pero gracias. es num2. Gracias, gracias. Y de hecho esto está bueno para copiarlo así tal cual, porque fue sin querer, obviamente, me salió sin querer, pero... Y ver qué pasa con este bug que está acá. En vez de ingresar el segundo número, ingresar el primero 2 veces. Así que háganme acordar cuando lo resuelva, que primero lo resuelva mal, como lo estaba en la diapositiva, y después lo arregle, ¿sí? Háganme acordar, ¿eh? Sí, sí. Sí, Perdón, no me quedó muy claro lo de sin y lo de cout. sí. O sea, una... Sein es un comando que tiene el lenguaje para poder ingresar por teclado. ¿Sí? Vos ingresás por teclado, en este caso un número, y va a ir a parar lo que ingresó el usuario a la variable que está acá. ¿Sí? Ah, perfecto. Y Sí. cout es lo mismo, pero... no, perdón, no es lo mismo, es exactamente lo contrario. Lo que hace es mostrar por pantalla la variable o el valor que yo quiera mostrar. Y es cout, mayor, mayor, y lo que quiera mostrar por pantalla. En este caso es lo que contiene la variable resultado. Pero yo podría mostrar un mensaje si quisiera. O sea, el sin es para pedirle al usuario que lo ingrese. Sein es para que por teclado ingrese el usuario. Y cout es para que aparezca por pantalla o un contenido de una variable, o un texto, o un número, lo que yo quiera. Perfecto, gracias. Bien. Y Ángel. lo que... Sí. ¿Y cómo se define el tipo de variable? Ahí pusiste num1, pero si es número entero o si dijiste que era decimal eran distintas. Esto es lo que hace que sea distinto. Int. Int me permite que num1, num2 y resultados sean números enteros. Si yo quisiera que fuese algo distinto, por ejemplo, números con coma, en lugar de usar int, uso float, que es para ¿Y si guardar son palabras, ponele? palabras. Vamos a ver recién después del primer parcial. Si es Listo. una letra, voy a usar char. ¿Sí? Una letra o un carácter, voy a usar char. Si fuese palabra, tengo que usar algo más sofisticado, más avanzado. Por el momento no vamos a estar ingresando palabras, ¿sí? Ángel, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Acá no se usa el inicio y el final del programa? Pues nosotros en la práctica, en el curso de ingreso, en los diagramas le poníamos un inicio y un final. Hay algo, esto no está terminado obviamente, esto es un esquema solamente. Hay algo que te va a indicar dónde empieza el programa y otra cosa que dónde termina, sí. Bueno, No es precisamente inicio y fin, pero bastante parecido. Bueno, gracias. Bueno, y acá está en el diagrama, ¿sí? Y lo que decía ahí su compañero, inicio, el primer paso es ingresar el primer número. Segundo paso es ingresar el segundo número. La operación de cálculo de suma. Ahí eso que dice palabra reservada del lenguaje, ignórenlo porque se me quedó de otro ejemplo. Y por último, mostrar el resultado de la suma por pantalla. ¿Bien? Esto sí lo conocen, este lenguaje de diagrama de flujo estuvieron utilizando. Lo que vamos a ver es cómo pasar este diagrama de flujo a código ahora, ¿sí? Con el CodeBlocks. Así que después de este break que tengamos ahora de un par de minutos, 5 minutos yo creo que es suficiente para que el video que estoy grabando termine de procesar, resolvemos este problema con CodeBlocks, ¿sí? Lo acabo de hacer en el CodeBlocks yo. Bueno, muy bien. Ahora yo voy a mostrar un ejemplo para los que todavía no conocen bien el lenguaje.
Y después ya con ese ejemplo pueden resolver otros similares que están en la guía de trabajos prácticos. ¿Sí? Traten de silenciarse, chicos, porque yo estoy escuchando ahí un perro. Bien, ahí está. Bueno, y en este link que está acá, ¿sí? Que pueden hacer una captura o ya ingresar, tienen más ejercicios, ¿sí? Para resolver ahora cuando termine la clase por Zoom, ¿sí? Bien, entonces, corto acá, entro en 5 minutos con el programa ya listo para codificar y vemos este ejemplo codificado, ¿bien? Y obviamente tienen posibilidad para hacer más preguntas. Vale. Bueno, nos vemos.